Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy el estudiante Johnny Alexander Curipayo Hoyos de la carrera de Derecho como práctico 1 Servicio Comunitario. El tema a abordar es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como introducción tenemos que el Internet actualmente se ha convertido en una de las herramientas digitales más utilizadas tanto en niños, jóvenes y personas adultas. Por ser este medio que se utiliza para múltiples propósitos, ya sean estos de comunicación o información. La tecnología digital nos ofrece un sinnúmero de beneficios. Asimismo, existen ciertos factores de riesgos para los niños y jóvenes, los cuales, al no hacer un buen uso de estos medios digitales, pueden alterar su conducta psicológica, emocional y sexual. E incluso se pone en riesgo la integridad física y dignidad de niñas, niños y adolescentes ante el exceso y uso del Internet. Y es cuando tales vulneraciones han sucedido, se debe de promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación de los daños causados. También tenemos que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet, que todas las personas utilizamos las redes sociales, ¿verdad? Tenemos que en la actualidad vivimos en una sociedad que se encuentra muy inmerso en el mundo del Internet y la tecnología. Y sin embargo, a pesar de saber el manejo de las distintas plataformas digitales, en muchos de los casos nos consideramos los riesgos que pueden traer consigo exponer nuestra información personal, los cuales pueden acarrear en la vulneración de nuestros datos personales, sean estos íntimos y privados. Así que en caso de suscitarse tales eventos, tendremos que recurrir a la protección que nos brinda nuestro marco legal. Como siguiente punto tenemos, ¿qué es el derecho digital? El derecho digital son los derechos a una extensión de los derechos recogidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como ya todas las personas lo conocen como la ONU, que fomentan un modelo de transformación digital que refuerza la dimensión humana, que tienen como por objetivo final garantizar el acceso a Internet a todas las personas para cerrar la brecha digital y promover un uso correcto de la red como un bien común de toda la humanidad. En la actualidad no existe un estándar de estos derechos, sino que cada país está adaptándose y creando su propia normativa legal para la protección de estos derechos. Es en sí que sea la Constitución, la ley orgánica que regula y protege los derechos digitales, recién, o sea, se están adaptando, tienen un proceso para este tema. Todavía no hay en sí una ley bien estructurada para lo que es los derechos digitales cuando se comete un delito, sea de ciberacoso o etcétera. Tenemos como siguiente punto de la normativa legal. Bueno, esto también va pegado a lo que es sobre esta normativa que estamos tratando el día de hoy, que aquí interviene la Constitución de la República del Ecuador, que es el artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas. Numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. Tenemos como siguiente punto el análisis normativo del artículo 66 de la Constitución del Ecuador. Como primer punto tenemos el numeral 19.
La protección de datos tiene por función garantizar a su titular un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. Tenemos como siguiente punto el numeral 20. Se define como la potestad de cada individuo a resguardar sus acciones íntimas, personales y familiares. Esta potestad se reconoce el poder de excluir a personas extrañas y negar el acceso a nuestra intimidad, prohibiendo la publicidad o comercialización de, de estas intimidades. También tenemos como siguiente punto la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tenemos el artículo 23 que nos manifiesta el derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho, acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter exclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. Tenemos como siguiente paso el análisis normativo del artículo 23, que nos manifiesta que el derecho a la educación digital. Como primer punto tenemos por educación digital, entendemos la educación que hace uso de tecnologías digitales y que tiene como objetivo la adquisición de competición, tiene como objeto la adquisición y competencia de habilidades para emprender a aprender tanto de profesores como de alumnos en una formación permanente. Aquella no necesita una organización educativa tradicional para poder funcionar las personas de manera individual. Pueden acceder a los beneficios que ofrece la educación digital para actualizar su conocimiento a través de los denominados portales educativos, que ofrecen educación personalizada. Además, la educación digital es básica para preparar a los más pequeños de cara a un futuro en el que la tecnología será parte esencial de la vida. Como último punto tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que es el que sanciona los delitos. Como tenemos el artículo 178, la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. El análisis normativo del artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal nos da a entender que la violación a la intimidad, aparte del acto punible, acarrea la correspondiente obligación de reparación integral a las personas víctimas, ya que la afectación psicológica a la que se ven expuestas es tal que muchas veces su reinserción a la sociedad cuesta más de lo esperado y su comportamiento luego del hecho no vuelva a ser el mismo, todo como consecuencia de mal uso que se le da a las redes comunicacionales. Compartiendo información que es privada, debe ser enteramente confidencial
ya que son capaces de compartir, publicar todo tipo de sucesos que se consideran de impacto para la sociedad. También tenemos en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 173, que nos manifiesta que el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar o en un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre con tal propuesta que acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con una finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de a 3 a 5 años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones del contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años, o ya sea con esta con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El análisis normativo del artículo 173 nos trata de decir que los medios más empleados por la delincuencia para chantajear y engañar a sus víctimas son las redes sociales, siendo las más comunes para el cometimiento de estos delitos, ya que la juventud, los adolescentes, las personas mayores, ahora todos utilizan lo que es las redes sociales, como tenemos el caso de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram y algunas aplicaciones más que se están actualizando y viene utilizando nuestra sociedad. Son aquellas que han favorecido o han dado paso a mucho contenido de carácter sexual, haciendo que las víctimas apetecidas sean los menores de 18 años, debido a que son más fáciles de captar para su propósito. Por ello, una de las grandes preocupaciones actuales es el cometimiento y la prevención del abuso sexual, ejecutado en contra de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 103, que nos manifiesta sobre la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, filme o grabe, reproduzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños, adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años de prisión. Cuando la persona infractora sea el padre o la madre pariente hasta el 4 grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ya sea el tutor o el representante legal o alguno del entorno íntimo de la familia, como también puede ser el profesor, el maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años de prisión. Tenemos también el análisis normativo del mismo artículo, que es el 103, que nos resume que en la actualidad los niños y niñas y adolescentes están muy inmersos en las plataformas digitales, mismas que las que muchos de los casos exponen sin control, vida íntima y su cuerpo, lo cual hace que sean más vulnerables a ser buscados por delincuentes, que busquen sacar provecho con el fin de inducirles para la obtención material pornográfico. Es por eso que nuestro marco legal protege a los niños y adolescentes, estableciendo sanciones considerables para quien asuma, produzca y difunda este tipo de material audiovisual, tratando de impedir los abusos y la explotación infantil. Bueno, en este artículo también debemos recalcar que los padres vienen a ser un ente principal en lo que es en los niños, niñas y adolescentes, ya que son el pilar fundamental de los niños, porque son ellos los que controlan a nuestros niños y niñas para que tengan un poquito más cuidado, que estén más pendientes de que no se cometan algún acto con ellos. Bueno, tal vez en las conclusiones les podremos decir que la seguridad cibernética es fundamental para garantizar
la libertad de las personas a ejercer sus derechos digitales. Los derechos humanos deben respetarse, tanto en línea como fuera del Internet. Las tecnologías digitales proporcionan nuevos medios para ejercer los derechos humanos. Debemos cuidar en qué medios digitales colgamos nuestra información o quien enviamos contenido de texto, voz, audio o video, ya que dicha información personal o íntima nos podría comprometer aún sabiendo que nadie tiene derecho a divulgar nuestra información sin nuestro consentimiento. Tal vez alguien tiene una pregunta o... Johnny, ¿nos podrías ayudar con un ejemplo que se está dando hoy en día, en la actualidad, sobre estos tipos de delitos, como sería el ciberacoso? Claro, como sería un claro ejemplo lo que pasa aquí se podría decir en los estudiantes de las unidades educativas, ¿no? Que son los rumores en redes sociales, son como el compartimiento de fotos, videos, o sea, son unas cosas vergonzosas que en el caso de los adolescentes comparten toda la información en redes sociales, como es en Facebook, Instagram. Entonces, hay personas que con malas intenciones que crean cuentas falsas para crear rumores de dichos estudiantes o dichas personas. Eso vendría a ser en lo que es el ciberacoso en la actualidad. Por eso, o sea, se debe cuidar mucho el ingreso a páginas, tratar de no compartir cosas privadas de nosotros para así no ser, para así no estar, no dar una oportunidad a la delincuencia que abuse de nosotros y así no tener problemas. Tal vez alguien, una otra pregunta, tal vez. Una pregunta, Johnny. Dime. Eh, ¿Cuál es el ente competente para las investigaciones del ciberacoso? Claro, el ciberacoso en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes, vendría encaminado lo que es la Policía Nacional, como es la DINAPEN.